Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Patricia Mullen y estamos de nuevo acá compartiendo este programa que se llama Reencuentro. Esta charla con ustedes, el reencuentro, la historia de todos, es la idea de nuestro programa. Hoy tenía ganas de charlar con ustedes un tema que a todos nos toca en algún momento de la vida y a veces, muchas veces, más de una vez, que es el tema de los procesos de cambio. A veces realmente vivimos en algún tipo de situación en la que sentimos que no estamos a gusto con lo que está sucediendo, que hay una necesidad de modificar cosas. Muchas veces es interno este proceso o este impulso al cambio, pero muchas veces también es exterior, ¿no es cierto? Cuando hay algún tipo de situación en el contexto, presión, conflicto con alguien, dificultad en la forma en que nos estamos moviendo y estamos necesitando como que nos vemos obligados a hacer un cambio. O sea que el impulso puede ser, como digo, interno, o puede ser que alguna circunstancia del exterior nos lleve a que no nos quede otra posibilidad u otra alternativa que hacer algún tipo de transformación. Pero pensemos, y creo que ustedes van a estar todos de acuerdo conmigo, en que cuando hablamos de la palabra cambio, hay como una especie de sensación de que, ¡ay, qué trabajo! Tener que cambiar. Tenemos también esta idea o estos mitos de que los cambios son procesos muy difíciles, muy largos, muy tediosos, donde yo tengo que hacer un trabajo para poder cambiar, ¿no es cierto? Entonces nadie tiene demasiadas ganas de moverse de lugares a los que de alguna manera estamos acostumbrados a funcionar. También es importante que sepamos que más allá de las creencias o los pensamientos o la fiaca, vamos a decir así, de cambiar o de transformarnos, el cerebro biológicamente y desde la neurociencia funciona como en una especie de inercia. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Para mi cerebro, una situación futura, una manera mía de funcionar diferente, un proceso evolutivo, una transformación, no existe. El cerebro, creo que lo decíamos en el otro programa, funciona en base a la información de lo que ya sucedió. Guardo un archivo de datos donde yo soy así, funcioné así, me manejo así y mi vida es así. Entonces, cuando uno necesita hacer un cambio, es como un desafío para la información que nosotros tenemos internamente guardada como base de datos, porque tengo que adentrarme o hacer movimientos o tomar caminos que no conozco. Entonces se nos activan de manera natural temores a lo desconocido, a qué va a pasar, voy a tener que pisar un terreno que no conozco. Entonces la lógica es que nosotros tengamos alguna sensación de estrés, de inestabilidad, de temor, ¿no es cierto?, de desconfianza, esta cuestión de que a veces lo conocido, lo que ya hemos recorrido, ya lo conocemos, aunque a veces no sea tan bueno ni tan beneficioso para nosotros, ¿no es cierto? Pero cambiar siempre es un desafío. Nosotros en lo que es programación neurolingüística, que es una metodología que trabaja con las creencias, con los recursos internos, con estos procesos de transformación y cambio, hablamos de un estado presente y un estado deseado, que sería como el objetivo final que yo tengo en un proceso de cambio. El estado presente claramente es cómo estoy hoy, qué me pasa hoy, cómo me manejo hoy, cuáles son mis pensamientos hoy, cuáles son mis creencias sobre mí hoy. Estado presente, ¿no es cierto? Como si fuera una fotografía de la situación en la que yo estoy ahora. Y el estado deseado, que sería cómo yo quisiera estar en un futuro, muchas veces parece algo como muy hipotético, muy teórico. Qué lindo si yo en algún momento me puedo estar en aquel lugar o hacer alguna cosa diferente de la que estoy haciendo. Pero normalmente el estado deseado aparece como algo, uy, qué lejos está eso. Tenemos que tener en claro que siempre en un proceso de cambio hay un recorrido que nosotros tenemos que hacer. Por eso se llama proceso, ¿no es cierto? Proceso es que voy así, paso por paso, haciendo algún tipo de cosa diferente. Entonces, en algún momento yo puedo llegar a este estado deseado. Pero a veces nos parece como imposible. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que primero el registro de que yo, en el estado presente, tengo quizás una incomodidad, un malestar, una inquietud,
un temor, un desagrado, o estoy con una enfermedad, tema del que vamos a hablar posiblemente en alguno de los próximos programas, ¿no? Que es parte fundamental de mi trabajo, el acompañamiento de personas con enfermedades. O sea, cualquier situación de incomodidad que surja en mi vida, yo tengo una posibilidad de hacer algo con esto, ¿no es cierto? Pero también el otro día hablábamos de la desconexión que tenemos en general, el poco registro que tenemos de lo que sentimos y lo que las emociones nos van indicando como para poder movernos de ciertos lugares. Pensemos que si uno no tiene muchas veces un impulso emocional, un malestar, una incomodidad real, una rabia, una impotencia con ciertas situaciones, yo no me muevo del lugar. Entonces tenemos que saber que las emociones son impulsos positivos, son el lenguaje que tiene nuestro inconsciente de mostrarnos cuál es la respuesta que estoy teniendo frente a este contexto o a esta situación. Mi emoción es una respuesta a un cierto contexto, ¿no es cierto? O a una forma mía de experimentar la realidad y de sentirme de cierta manera. Entonces, si la emoción es agradable, todo bien, ¿no es cierto? Me quedo en este lugar, sigo haciendo las mismas cosas. Si la emoción es de dolor, como decíamos, de incomodidad, de ira, de rabia, de sufrimiento, de lo que sea, tengo este impulso que la emoción en realidad me da para que yo accione. Pero normalmente no hacemos caso de lo que sentimos. Y lo pasamos siempre, creo que el otro día también un poquito hicimos este planteo, ¿no? Pues son puntos fundamentales en un proceso. Que yo pueda identificar en qué lugar estoy parada, qué me está pasando, qué necesidades mías no estoy pudiendo cubrir, por qué no las estoy pudiendo cubrir. Vamos a plantearlo así. Toda vez que yo esté inmersa en una situación en la que estoy incómoda, claramente no estoy siendo yo. Entonces es muy importante que reconectemos, ¿no? En este reencuentro, que es el nombre del programa. ¿Reencuentro con qué? Con lo que es mi necesidad, con lo que yo quiero, con lo que a mí me hace sentir a gusto, ¿no es cierto? Porque muchísimas veces, y esto todos lo sabemos claramente, nos estamos sobreadaptando a situaciones. Permanecemos en lugares, ¿no? En algún otro programa vamos a hablar de los vínculos, cuando permanecemos en vínculos que no suman en nuestra vida y hacemos todo un proceso de sobreadaptación para poder permanecer, porque la mente dice, quédate acá, no te muevas, cuidado, ¿no es cierto? Entonces, la reconexión con lo que de verdad sentimos, ¿no? Como una imagen simbólica, como si fuera un anclaje, le llamamos anclaje, una imagen corporal que significa algo, que tiene como un contenido. Si yo hago esto, o hago esto, es un gesto que implica para mi inconsciente un montón de información. Entonces, como que buscar esta pauta, che, acá, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué necesitaría yo modificar? Por supuesto que en este proceso de cambio acá hay otro inmenso tema que tenemos que ver, y es que nosotros venimos actuando y funcionando en la vida en general desde un personaje, ¿no? Un personaje que se ha construido claramente en la historia familiar infantil. Otro día vamos a hablar también de esto, es un tema importantísimo, ¿no? Entonces yo vengo actuando de cierta forma, vengo identificada, apegada a que yo soy así, yo funciono así, yo puedo esto. Entonces cuando hay una necesidad de cambiar, el personaje se pone en estrés, porque es como que me dice, pero ¿cómo? Si vos nunca hiciste esto, si vos nunca te manejaste así, si vos nunca pusiste un límite, si vos nunca te saliste de los lugares de malestar, si nunca dijiste lo que necesitabas, ahora lo vas a empezar a decir. Entonces hay que estar como muy atento a esto, porque si no tenemos este apego a una identidad vieja, vamos a llamarle. Si necesito cambiar, necesito construir una identidad nueva. Que por supuesto esto no significa que yo me voy a convertir en otra persona. Significa que voy a modificar aquellos aspectos de mi vida en los cuales yo tenga un malestar. Porque muchas veces no estamos mal en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos mal a lo mejor en un vínculo, o estamos mal a lo mejor con una situación puntual. Estamos mal con una madre, con un padre, con un hijo, con una pareja, con un trabajo, ¿no es cierto? O con la proyección de mi propia vida. No sé, la situación que sea de todo el abanico de situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida y que permanentemente estamos transitando. Entonces, pensemos que salirnos de esa identificación con ese personaje es bastante difícil, porque yo de alguna manera, vamos a decirlo de manera vulgar, me compré el personaje, ¿no es cierto? Yo me lo creí, me creo que yo soy así.
Y por supuesto que sabemos que ese personaje yo no lo elegí conscientemente. Vamos a dar algún ejemplo para que uno entienda de qué estamos hablando, ¿no? Supónganse que yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica, muy empática, que siempre estoy al servicio, que siempre soy complaciente, contemplativa, siempre entiendo a todo el mundo. Este es mi personaje, que también vamos a ver de dónde salen esos personajes, ¿no? Que son absolutamente funcionales a muchos de nuestros conflictos, pero ese es otro capítulo que vamos a hablar otro día. Entonces, este personaje, yo vengo súper acostumbrada a actuar de esta forma. Yo creo que yo soy así y además creo que elegí ser así. Entonces, cuando hay una necesidad de cambio o yo necesito realmente en algún aspecto de mi vida hacer algo diferente, se me hace como un cortocircuito con la información que tengo adentro de mí y que me dice vos sos de esta manera. Entonces, sepamos que esta identificación con el personaje es como una parte que nosotros deberíamos poder como romper o modificar, vamos a llamarle de manera un poco más suave. ¿Qué es lo importante cuando yo necesito hacer un proceso de cambio? En primer lugar, que yo tenga claro cuál es el estado en el que yo quisiera estar. ¿Qué me gustaría? Esto es muy interesante verlo en las consultas con las personas, yo lo veo cotidianamente, porque muchas veces viene una persona con un conflicto de pareja, con una situación familiar, con una cuestión de alguna enfermedad física que está transitando ese proceso. Y yo muchas veces le digo a la persona, si vos pensaras que todo de pronto se resuelve, ¿qué sería lo que tendría que pasar? ¿Cómo sería tu estado ideal? Entonces la persona, esto lo tiene súper claro. Me dicen, bueno, no, yo me tendría que separar porque hace 20 años que vengo aguantando cierta cosa, o tendría que dejar ese trabajo, o tendría que gestionarme una cosa independiente para mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona sabe cuál sería la solución al sufrimiento o a la situación que está viviendo en el presente. Esto es importantísimo. Que yo sepa a dónde quisiera llegar, cuál sería el estado deseado, como decía hace un ratito. ¿No es cierto? Entonces, si yo no supiera a dónde quiero llegar, sería más complicado. Pero fíjense que este es un tema central, que la persona sí sabe cómo quisiera estar, de qué forma estaría coherente consigo misma. Entonces acá lo que tenemos que ver es cuáles son los obstáculos, cuáles son los pensamientos que limitan que yo pueda estar en este lugar en el que supuestamente yo quiero llegar. Por supuesto que acá se nos juega toda nuestra historia, la construcción del personaje, nuestras heridas emocionales, ¿no es cierto? Que son vulnerabilidades que traemos de la historia y que hacen que nosotros no podamos estar enteros, acá estoy yo, decido o hago en total coherencia con lo que yo necesito. Estamos muy condicionados por la historia de cada uno. Y ni les cuento si nunca la hemos trabajado o si nunca la hemos mirado esa historia, ¿no es cierto? Porque uno estaría como si fuera luchando contra algo que en realidad ni siquiera sabe de dónde salió, ¿no es cierto? Decíamos el otro día que nuestra vida es un resultado. ¿De qué? De todo un proceso previo, de una construcción automática, de un personaje que se activó y que a mí me fue funcional para encastrar en el contexto en el que estuve. Pero yo llego a la vida adulta con esta identidad construida, con este personaje como afirmado, atornillado, ¿no es cierto?, que yo creo que soy. Esta es mi identidad, yo soy así. Pero acá está el error de creer que yo elegí ser así. Entonces, si yo elegí ser así, ¿por qué me estoy sintiendo mal con las situaciones? ¿No es cierto? Esto es importante poder verlo. Entonces, tenemos que saber cuál es el punto de partida del que yo voy a arrancar para poder estar supuestamente en ese estado hipotético deseado que yo quisiera estar. Tenemos que saber primero que es un proceso paulatino, donde yo, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy pudiendo hacer un cambio? Claramente no es que uno se da vuelta así, ¿no? Como un panqueque que de un día para el otro yo me di vuelta y hoy me levanté y soy otra persona. Claramente tengo el cerebro, para que registre un cambio, necesita que yo le muestre una nueva información. ¿Qué es una nueva información? Un nuevo comportamiento, una nueva actitud, la utilización de un cierto recurso que hasta ahora no usé, por ejemplo, empezar a decir, empezar a poner límites, empezar a decir que no, empezar a confiar mucho más en mí, empezar a decirme cosas que me ayuden a avanzar en la vida y que no sigan siendo como un ancla que a mí me mantiene en el pasado. Entonces tenemos que pensar que para poder hacer un cambio yo tengo que saber primero de dónde estoy partiendo y cuál es la información que me construyó hasta el momento y qué de esa información yo necesitaría sacar, necesitaría correr.
Por supuesto que también es importante esto. Las historias que cada uno de nosotros ha tenido tienen una parte que es positiva. ¿Qué es cuál? A veces cuanto más difíciles han sido las historias, más recursos internos, más habilidades o más capacidades hemos activado, pero han sido de una manera tan naturalizada que no nos dimos cuenta que teníamos esas condiciones o esas habilidades en nuestra vida. Y esto es súper importante para que nosotros lo podamos ver. Gracias a esta historia dolorosa que tuve, ¿qué recursos tengo hoy? A lo mejor estuve muy sola y de pronto soy una persona muy independiente, soy muy resolutiva, tengo claras cómo se buscan las soluciones de las cosas, pero también tengo un sufrimiento que traigo de la historia. Por eso también decíamos la vez pasada, y esto es algo que lo tenemos que tener en claro muchas veces, que todos venimos con cuestiones dolorosas de las historias familiares. Prácticamente no existe la persona que haya salido de su historia familiar íntegra, entera, querida, reconocida, valorada, con la autoestima construida. En general no. O a veces nos ha sucedido con respecto a uno de los padres y al otro no. Con uno nos hemos llevado bien, con el otro tuvimos un sufrimiento. Pero todo el mundo trae una historia a resolver. Esa historia a resolver, por suerte, vamos a decirlo de esta manera, a mí me gusta decir esto, ¿no? Que lo que tenemos para resolver en nuestra vida se nos va a mostrar en forma de conflicto. Esta es la fortuna que tenemos, que por supuesto se va a mostrar no como algo lindo, agradable, se va a mostrar como conflicto, como dificultad, como impedimento, como síntoma, como enfermedad, como conflicto en el vínculo con los demás. Entonces, si nosotros podemos empezar a tener una mirada consciente y entender que el cambio estaría en todo tipo de situaciones. Por supuesto que es una decisión el cambio, ¿no? Yo puedo querer cambiar y puedo no querer cambiar. Pero que mi posibilidad de cambio, mi proceso de cambio, está en toda situación en la que yo me sienta incómoda, en la que no esté a gusto, en la que no tenga una coherencia con lo que es mi verdadera necesidad. Entonces, fíjense que si lo miramos desde este lugar, hay un protagonismo que yo siempre tengo. Me siento mal, acciono. Me siento mal, esto que decíamos recién, ¿no? El anclaje, ¿no? Registro acá qué emoción me genera a mí este vínculo, esta situación, esta circunstancia. No me siento bien con esto. ¿Cuáles son las acciones posibles? Y acá en esto también es muy interesante como una estrategia de poder ver de afuera la situación. ¿No es cierto? Que creo que también lo hablábamos, esto de que cuando uno mira de afuera el conflicto de otro, tiene clarísimo lo que la otra persona tendría que hacer. Porque me estoy convirtiendo en una observadora del proceso de otro. Entonces la idea es que yo active este propio ojo observador conmigo, ¿cierto? Respecto de mí misma, esta capacidad de autoobservación. Y las emociones son indicadores que nos marcan el camino. El dolor, cuando tenemos situaciones de dolor, ese dolor nos marca el camino. Me está diciendo, por esta puerta no sigas porque acá estás teniendo un sufrimiento. Entonces yo puedo, también otro lindísimo tema para hablar en algún momento más adelante en otro programa, si aprendemos del dolor o no aprendemos. Si cambiamos ante las situaciones de conflicto o repetimos, que estos son patrones que muchas personas siguen repitiendo eternamente el mismo tipo de vínculos y el mismo tipo de conflicto, creyendo que yo tengo mala suerte y me encuentro siempre situaciones y personas que, mira que mal que me van en la vida, que sería como si fuera como un lugar de víctima, ¿no es cierto? O podemos realmente entender que las cosas que me van pasando tienen que ver conmigo, con la información que traigo, con el personaje que construí, con la historia familiar que traigo sin resolver y tal vez sin nunca haber mirado. Entonces, todo este conocimiento, toda esta forma de mirar de una manera distinta y de permitirme un proceso de cambio, me permite justamente una transformación, me permite una evolución, una búsqueda de un lugar simbólico en el que yo me sienta a gusto, me sienta cómoda conmigo, me sienta bien. Para eso tengo que mirar dónde estoy parada hoy, cuál es la situación de sufrimiento que me está generando un estrés o un cortocircuito interno y cuál sería el estado en el que yo quisiera estar o cómo quisiera que sean las circunstancias de mi vida. Que podríamos pensar que cuál es el protagonismo que yo tengo en las circunstancias de mi vida, si la vida es así, la vida es complicada, las cosas son difíciles, como decíamos el otro día, ¿no? Siempre tenemos esta cuestión de que todo es complicado, que las crisis, bla, 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 ¿no? Entonces, nos parece a veces, o creemos erróneamente, que nosotros no tenemos un protagonismo, que las cosas son así y a mí como que la vida y la realidad me caen encima y yo no tengo más
opción que, digamos, transitar eso que va sucediendo. Pero esto de ninguna manera es así. Porque hay personas, podemos decir como que hay dos lugares energéticos en los cuales nos podemos parar en nuestra vida, ¿no? Uno es el lugar de víctima de la realidad. Todo me pasa porque el contexto es así o porque los demás se manejan de esta forma. O yo me puedo convertir en protagonista. Y estas no son palabras vacías. Son lugares energéticos en los cuales nosotros nos podemos parar. Dejo que la vida me pase por arriba, voy como una hojita que el viento sopla para acá, para allá, sufriendo, cediendo a las riendas de mis procesos, a las circunstancias o muchas veces a otras personas. Esto nos pasa muchas veces, ¿no es cierto? Entonces uno puede elegir en qué lugar se queda. Y hay personas que realmente nunca quieren cambiar. Siempre digo que no es que todo el mundo tiene que cambiar porque hay que cambiar. Cambia el que necesita, cambia el que quiere, cambia el que es consciente también, ¿no es cierto? Cambia el que aprende de los errores del pasado. Errores me refiero a situaciones que yo hoy, cuando las miro con la mirada de hoy, tal vez me doy cuenta que, bueno, que esto no tendría que haber pasado, o que yo en este tipo de vínculo no tendría que haber entrado, o que tendría que haberme manejado de una manera diferente frente a alguna situación. Esto también es importante, que sepamos que cuando miramos el ayer, muchas veces criticamos o enjuiciamos la forma en que nosotros nos pudimos manejar. Y tenemos que saber que en ese contexto y en esa situación es lo que pudimos hacer. Entonces, ¿para qué hay que mirar el pasado? No para criticarme, no para enjuiciarme, no para arrepentirme, sino para decir, ok, acá yo me manejé de esta forma, es lo que me daba cuenta, fueron las decisiones que en ese momento tomé. Hoy, si viviera una situación como aquella, actuaría de una manera diferente. Ahí yo entonces estaría como aprendiendo del dolor o aprendiendo de la experiencia. ¿Cuándo aprendo? Cuando dejo de repetir. Cuando tengo un protagonismo diferente ahora del que tuve o que quizás ni siquiera tuve en ciertos momentos de mi vida. Y acá el otro día también charlamos de la desconexión que tenemos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es interesante mirar las situaciones, es algo que yo muchas veces sugiero en la consulta, ¿no? Con la conciencia que estamos, le digo a la persona, ¿no? Suponete con la conciencia que vos estás teniendo hoy. Si hoy te toca transitar esta situación que me contás que te pasó hace un año, donde vos actuaste y reaccionaste así, ¿qué harías hoy? Y la persona dice, no, haría tal cosa, haría tal otra cosa, haría este cambio, me manejaría de esta forma, no permanecería, etc. Lo que sea que la persona sienta que hoy haría diferente. Cuando uno va pudiendo tomar decisiones diferentes y actuando de manera diferente ante situaciones nuevas, es que yo estoy evolucionando, es que estoy acompañando el movimiento que la vida tiene. Pensemos que la vida es proceso permanente, desde lo biológico, desde lo energético, desde la edad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? O sea, es movimiento todo el tiempo. Miremos en la naturaleza también, ¿no es cierto? Todo se mueve, todo se transforma, todo cambia permanentemente. Entonces, muchas veces, si nosotros nos quedamos apegados a situaciones como fosilizadas, y yo me quedo acá y me agarro de esto simbólicamente y no me permito mover por las cuestiones que suceden a mi alrededor, por supuesto que tal vez estoy buscando como una cierta seguridad, ¿no es cierto? Una cierta necesidad de controlar la realidad. Esto también lo vamos a charlar en algún programa, ¿no? Las personas que necesitan controlar, que necesitan seguridad, bueno, esto es una ilusión, no existe la seguridad y no existe el control, y normalmente son personas que tienen bastante sufrimiento. Porque justamente yo me estoy aferrando a algo que se está moviendo. Todo se mueve a mi alrededor. Entonces, lo saludable sería que yo también me mueva, que yo también me acomode, que yo también me vaya amoldando, ¿no? En una especie de flexibilidad saludable frente a las cosas, por supuesto de acuerdo a mi necesidad interna, ¿no es cierto? No es que tengo que manejarme como a alguien se le ocurre o que todos tenemos que cambiar porque yo lo estoy diciendo. Como decía antes, muchas veces son las circunstancias exteriores y muchas veces es mi propia necesidad, mi hartazgo o mi cansancio o mi angustia de estar expuesta a una cierta situación o a un cierto contexto que a mí no me gusta, ¿no es cierto? Entonces, esta posibilidad la tenemos siempre. Por supuesto, como digo, que hay personas que tal vez nunca van a cambiar. Todos hemos estado en algún momento, o a lo mejor estamos, ¿no? En una especie de lugar de inconsciencia.
¿Qué es inconsciencia? Que nunca me miré. Por supuesto que yo no creo que yo soy una persona que estoy inconsciente, ¿no es cierto? Creo que sé todo, que lo que me digo es la verdad, que estoy eligiendo permanentemente mis decisiones, mis actitudes, mis vínculos, etc. Una inconsciencia sería que yo nunca me miré, que sigo en automático, que nunca me replanteé nada, que ante situaciones de conflicto miré afuera o acusé afuera de mi sufrimiento, pero yo nada que ver con lo que sucedía. Acá es importante que sepamos que hay una dinámica permanente, energéticamente, con los demás, con la vida, con las situaciones, con los contextos. Hay una dinámica permanente. Yo no vivo situaciones por casualidad. No me encuentro personas por casualidad. No me encuentro enferma por casualidad. Hay procesos que generan sufrimiento y el sufrimiento se va a mostrar, como decíamos recién, en forma de malestar, de incomodidad, de dolor, de lo que sea. Entonces, si yo puedo venir acá, como fíjense, está cerquita el registro, ¿no es cierto? No es que uno, ay, qué proceso tan difícil tengo que hacer, qué difícil, tengo que estar 10 años haciendo alguna terapia para poder cambiar. No, esto no es así, tenemos muy cerca el registro de malestar. Más allá, por supuesto, de la utilidad que tienen las terapias y los procesos, ¿no es cierto? Pero digo que a veces tenemos como esta idea o esta fantasía de que qué largo el proceso, qué eterno, qué laborioso. Y es cortito, porque es como día por día, es en el presente, lo que a mí me pasa hoy. Entonces, el registro de las emociones lo tenemos todos al toque, como solemos decir, inmediatamente, porque en el cuerpo enseguida se siente la emoción. Piensen en la vida cotidiana de ustedes, ¿no? Ante una situación de estrés o de conflicto, yo siento o una angustia en la garganta, o se me cierra la boca, el estómago, o me duele la cabeza, o me siento nerviosa. El registro corporal y emocional es inmediato ante las situaciones. Entonces, hoy les dejo como redondeando un poquito todo esto que estamos hablando, este registro. Fíjense, si quieren, por supuesto, conocerse un poco más, tener un poco más de atención sobre ustedes mismos, acá, este anclaje. ¿Qué voy sintiendo? Y que esta sea mi guía, que esto sea lo que a mí me hace buscar cuál sería la acción coherente que esta emoción a mí me está diciendo que yo tengo que hacer en este momento. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.